Imagina poder condensar una década entera de pensamientos, emociones, decisiones y transformaciones en apenas 63 minutos. Imagina comprender los matices invisibles que han guiado elecciones, relaciones y sueños de millones de mujeres. Hoy no venimos a simplificar, sino a iluminar. Porque la psicología femenina no es un misterio, es una historia viva, cambiante, poderosa y profundamente humana. En este viaje descubrirás cómo evolucionan las prioridades, cómo se construye la resiliencia y cómo se redefine el amor propio. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo explica, también transforma la forma en que ves el mundo. En los últimos 10 años, la noción de poder, propósito y futuro dentro de la psicología femenina ha atravesado una transformación tan profunda que ya no puede entenderse bajo los parámetros tradicionales. El poder, que durante mucho tiempo fue interpretado como una lucha por alcanzar espacios dominados históricamente por otros, hoy está siendo redefinido desde una perspectiva mucho más amplia, más consciente y, sobre todo, más alineada con la identidad individual. Ya no se trata únicamente de ocupar posiciones, de lograr reconocimiento externo o de demostrar capacidad en entornos competitivos. Se trata de construir una vida con sentido, donde cada decisión esté conectada con valores personales y no solo con expectativas sociales. Durante años, el concepto de éxito estuvo estrechamente ligado a la validación externa, alcanzar metas visibles, cumplir con estándares establecidos, demostrar eficiencia constante. Todo esto formaba parte de una narrativa que, aunque efectiva en ciertos aspectos, muchas veces dejaba de lado el bienestar emocional y la satisfacción interna. Sin embargo, en esta última década, muchas mujeres han comenzado a cuestionar esa definición. Han empezado a preguntarse si realmente quieren lo que se les ha enseñado a desear, o si simplemente lo han perseguido por inercia. Y en ese cuestionamiento ha surgido una nueva forma de entender el éxito, no como una meta única y universal, sino como una experiencia personal, flexible y en constante evolución. Este cambio ha dado lugar a una reconexión con el propósito. Pero el propósito ya no se percibe como una única misión grandiosa que debe descubrirse de una vez y para siempre. Más bien, se entiende como una construcción dinámica, que se redefine a medida que la persona crece, cambia y adquiere nuevas experiencias. El propósito se encuentra en la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace, en la capacidad de vivir de manera alineada, incluso en las pequeñas decisiones cotidianas. Y esta perspectiva ha permitido liberar una gran presión, la de tener que tener todo claro en todo momento. Al mismo tiempo, el poder ha dejado de asociarse exclusivamente con el control o la dominación. Se ha comenzado a entender como una capacidad interna, una fuerza que nace del autoconocimiento, de la seguridad en una misma y de la claridad de valores. Este tipo de poder no necesita imponerse, porque se sostiene por sí mismo. Es un poder silencioso pero firme, que se manifiesta en la forma en que se toman decisiones, en la manera en que se establecen límites y en la coherencia con la que se vive. No busca aprobación, porque no depende de ella. Y precisamente por eso, resulta transformador. Este enfoque ha cambiado también la relación con la ambición. Durante mucho tiempo, la ambición femenina fue vista con ambivalencia. Por un lado, admirada, por otro, cuestionada. Existía una tensión entre el deseo de crecer y la presión de no parecer demasiado. Sin embargo, en los últimos años, esta percepción ha comenzado a cambiar. La ambición ya no se oculta ni se justifica, sino que se redefine. Ya no se trata únicamente de alcanzar más, sino de hacerlo de manera consciente, sin sacrificar el bienestar personal. Es una ambición que no solo mira hacia afuera, sino también hacia adentro. En este proceso, ha cobrado especial relevancia el concepto de equilibrio, pero no como una división perfecta del tiempo o de la energía, sino como una sensación interna de estabilidad. El equilibrio implica reconocer cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo exigir más y cuándo descansar, cuándo adaptarse y cuándo mantenerse firme. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y que requiere una profunda conexión con una misma. Porque el verdadero equilibrio no se encuentra en fórmulas externas,
sino en la capacidad de escucharse y responder de manera consciente. Otro aspecto fundamental en esta transformación es la relación con el futuro. Durante mucho tiempo, el futuro se percibía como una línea definida, con etapas claras y expectativas concretas. Había un camino correcto que debía seguirse, y desviarse de él generaba incertidumbre o incluso juicio. Sin embargo, en esta nueva etapa, el futuro se percibe de manera mucho más abierta. Ya no es un destino fijo, sino un espacio de posibilidades. Esto ha permitido una mayor libertad para explorar, para cambiar de rumbo, para reinventarse sin sentir que se está fallando. Esta apertura ha fomentado una mentalidad más flexible, donde el cambio no se ve como una amenaza, sino como una oportunidad. La capacidad de adaptarse se ha convertido en una de las habilidades más valiosas, especialmente en un contexto donde todo evoluciona rápidamente. Y dentro de esta adaptabilidad, hay un elemento clave: la confianza en una misma. Porque para navegar la incertidumbre, es necesario creer en la propia capacidad de encontrar soluciones, de aprender en el camino, de reconstruirse cuando sea necesario. La colaboración también ha adquirido un papel central en esta nueva visión del poder. Se ha pasado de una lógica de competencia a una lógica de construcción conjunta. Esto no significa que la competencia haya desaparecido, pero sí que ha dejado de ser el único motor. Cada vez más mujeres están apostando por crear redes de apoyo, por compartir conocimiento, por impulsar el crecimiento colectivo. Este enfoque no solo fortalece los vínculos, sino que también amplía las posibilidades de desarrollo, porque permite acceder a perspectivas diversas y a experiencias compartidas. En este contexto, el liderazgo también ha sido redefinido. Ya no se asocia únicamente con autoridad o jerarquía, sino con influencia, empatía y capacidad de inspirar. Un liderazgo más humano, más cercano, donde la inteligencia emocional juega un papel fundamental. Este tipo de liderazgo no se basa en el control, sino en la conexión. Y precisamente por eso, resulta más sostenible y más efectivo en el largo plazo. La relación con el error es otro de los aspectos que ha cambiado significativamente. Durante mucho tiempo, el error se percibía como un fracaso que debía evitarse a toda costa. Esto generaba miedo, inseguridad y, en muchos casos, parálisis. Sin embargo, en esta nueva etapa, el error se está reinterpretando como parte del proceso de aprendizaje. Se entiende que equivocarse no define el valor de una persona, sino que forma parte de su crecimiento. Esta perspectiva permite asumir riesgos con mayor libertad y enfrentar los desafíos con una actitud más abierta. También ha habido una transformación en la forma de medir el progreso. Antes, el avance se evaluaba principalmente en términos externos: logros, resultados, reconocimiento. Hoy, se comienza a valorar también el progreso interno, la capacidad de gestionar emociones, de mantener la coherencia, de crecer a nivel personal. Este cambio amplía la definición de éxito y permite reconocer avances que antes pasaban desapercibidos. El bienestar emocional se ha convertido en una prioridad dentro de esta nueva visión. Ya no se considera un lujo o algo secundario, sino una base fundamental para cualquier tipo de desarrollo. Esto ha llevado a una mayor inversión en prácticas de autocuidado, no solo a nivel físico, sino también mental y emocional. El autocuidado deja de ser algo ocasional y se convierte en una práctica constante, integrada en la vida diaria. Sin embargo, este camino hacia el empoderamiento con propósito no está exento de contradicciones. En muchos casos, conviven el deseo de libertad con el miedo a lo desconocido, la necesidad de avanzar con la necesidad de descansar, la búsqueda de independencia con el deseo de conexión. Estas tensiones forman parte del proceso y no deben interpretarse como señales de debilidad, sino como evidencia de una transformación en curso. En este sentido, uno de los mayores aprendizajes ha sido aceptar la imperfección. Entender que no es necesario tener todo resuelto, que está bien cambiar de opinión, que el crecimiento no es lineal. Esta aceptación permite vivir con mayor ligereza, sin la presión constante de cumplir con estándares imposibles. Y al mismo tiempo,
abre espacio para una autenticidad más profunda. La evolución hacia el futuro también está marcada por una mayor conciencia del impacto individual en el entorno. Cada vez más mujeres están tomando decisiones no solo en función de su beneficio personal, sino también considerando el impacto en su comunidad, en el medio ambiente, en las generaciones futuras. Esta perspectiva amplía el sentido de propósito y conecta el desarrollo individual con un objetivo más amplio. En última instancia, lo que define esta transformación es una integración. Ya no se trata de elegir entre éxito profesional o bienestar personal, entre ambición o equilibrio, entre independencia o conexión. Se trata de encontrar formas de integrar todos estos aspectos de manera coherente. Y aunque este equilibrio perfecto no siempre se alcanza, la intención de buscarlo ya representa un cambio significativo. El futuro, entonces, no se presenta como algo que debe ser conquistado, sino como algo que puede ser creado. Un espacio donde cada decisión, cada aprendizaje y cada experiencia contribuyen a construir una vida más alineada, más consciente y más auténtica. Y en esa construcción, el poder deja de ser algo externo que se obtiene, para convertirse en algo interno que se cultiva. Así, el propósito deja de ser una meta distante y se convierte en una práctica diaria. Y el futuro deja de ser una incertidumbre que genera miedo, para transformarse en una oportunidad que invita a crecer. Porque al final, más allá de los logros, de los títulos o de los reconocimientos, lo que realmente define esta evolución es la capacidad de vivir con sentido, con coherencia y con una profunda conexión con lo que verdaderamente importa. En los últimos 10 años, la transformación interna de la psicología femenina no ha sido un fenómeno repentino ni evidente a simple vista, sino más bien un proceso profundo, constante y, en muchos casos, silencioso. Es el tipo de cambio que no siempre se anuncia con grandes declaraciones, pero que se manifiesta en decisiones cotidianas, en lo que se acepta, en lo que se rechaza, en lo que ya no se tolera y en lo que finalmente se decide construir. Durante mucho tiempo, la vida emocional y psicológica de muchas mujeres estuvo influenciada por estructuras externas muy definidas, expectativas familiares, normas sociales, roles tradicionales y modelos de éxito impuestos. Estas estructuras funcionaban como guías invisibles que orientaban elecciones importantes, desde la carrera profesional hasta las relaciones personales, pasando por la forma en que una mujer debía percibirse a sí misma. Sin embargo, a lo largo de esta última década, ha emergido una fuerza distinta, una necesidad creciente de introspección. Ya no se trata únicamente de cumplir con lo que se espera, sino de cuestionar profundamente por qué se espera eso en primer lugar. Este cuestionamiento marca el inicio de una revolución interna, porque cuando una persona comienza a hacerse preguntas auténticas, incómodas y profundas, inevitablemente empieza a desmantelar las creencias que había aceptado sin análisis previo. Y en este proceso, muchas mujeres han empezado a identificar que gran parte de sus inseguridades, miedos o limitaciones no nacían de su esencia, sino de narrativas aprendidas. Este despertar no es sencillo. Implica enfrentarse a una dualidad constante, por un lado, el deseo de ser fiel a una misma, por otro, el miedo a romper con lo conocido. Durante años, la aprobación externa funcionó como una especie de brújula emocional. Ser aceptada, validada y reconocida por otros generaba una sensación de seguridad. Pero esa misma dinámica también limitaba la autenticidad. Porque cuando el valor personal depende de la mirada ajena, se corre el riesgo de moldearse constantemente para encajar, en lugar de expandirse para ser. Lo que se ha observado en esta evolución es un desplazamiento progresivo desde esa dependencia hacia un enfoque más centrado en el autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es un destino, es un proceso continuo. Significa aprender a identificar emociones, entender patrones de comportamiento, reconocer heridas no resueltas y, sobre todo, asumir la responsabilidad de sanar. Este cambio ha llevado a muchas mujeres a invertir tiempo y energía en su desarrollo personal, terapia, lectura, reflexión, prácticas de bienestar emocional. Ya no se trata de arreglar lo que está mal, sino de comprender lo que está dentro. Uno de los aspectos más significativos de esta transformación es la redefinición del concepto de éxito. Durante mucho tiempo,
El éxito estuvo asociado a logros visibles y medibles, estabilidad económica, reconocimiento profesional, cumplimiento de ciertos hitos sociales. Pero en esta nueva etapa, el éxito ha adquirido una dimensión más íntima y subjetiva. Para muchas mujeres, tener paz mental, equilibrio emocional y libertad para tomar decisiones alineadas con sus valores se ha vuelto tan importante, o incluso más, que cualquier logro externo. Esto no significa renunciar a la ambición, sino redefinirla desde un lugar más consciente. Este proceso también ha implicado aprender a establecer límites, una habilidad que históricamente no siempre fue fomentada. Decir no sin culpa, priorizar el propio bienestar, alejarse de relaciones o entornos dañinos. Son actos que, aunque parecen simples, requieren una enorme fortaleza interna porque implican desafiar no solo expectativas externas, sino también patrones internos profundamente arraigados. Y aquí es donde se evidencia uno de los cambios más importantes, la transición de la complacencia hacia la autenticidad. La autenticidad, sin embargo, no es un estado permanente, es una práctica diaria. Significa elegir ser coherente incluso cuando es incómodo, mantenerse fiel a los propios valores incluso cuando eso implica perder aprobación o enfrentar críticas. En este sentido, la evolución interna de la psicología femenina no es lineal. Está llena de avances y retrocesos, de momentos de claridad y de confusión. Pero lo que la define es la dirección, un movimiento constante hacia una mayor conexión con la propia identidad. Otro elemento clave en esta transformación ha sido la relación con la propia voz interna. Durante mucho tiempo, esa voz fue ignorada o minimizada. Se priorizaban opiniones externas, consejos ajenos, expectativas colectivas. Pero en los últimos años, muchas mujeres han comenzado a reconectar con su intuición, entendida no como algo abstracto, sino como una forma de sabiduría interna basada en la experiencia y la percepción emocional. Escuchar esa voz implica confiar en una misma, incluso cuando no hay garantías externas. Y esa confianza se construye con el tiempo, a través de pequeñas decisiones alineadas con lo que realmente se siente correcto. Este proceso de reconexión también ha llevado a una mayor aceptación de la complejidad emocional. Ya no se busca eliminar emociones incómodas, sino comprenderlas. La tristeza, la ansiedad, la incertidumbre dejan de ser vistas como debilidades y se entienden como señales que invitan a mirar hacia adentro. Esta nueva relación con las emociones ha permitido desarrollar una mayor inteligencia emocional, que a su vez impacta en todos los ámbitos de la vida. Además, la evolución interna no ocurre en aislamiento. Aunque es un proceso profundamente personal, también está influenciado por un contexto social más amplio. En la última década, ha habido un aumento significativo en la visibilidad de temas relacionados con la salud mental, el empoderamiento y el desarrollo personal. Esto ha generado espacios de conversación que antes no existían, permitiendo que muchas mujeres se sientan acompañadas en sus procesos. La sensación de no estar sola ha sido un factor clave para impulsar este cambio. Sin embargo, también es importante reconocer que este camino no está exento de desafíos. Cuestionar lo establecido puede generar conflictos, tanto internos como externos. Puede implicar redefinir relaciones, cambiar de entorno o tomar decisiones difíciles. Y en muchos casos, el crecimiento personal viene acompañado de una sensación de incertidumbre. Porque cuando se dejan atrás viejas estructuras, aún no siempre está claro que la reemplazará. Pero precisamente en ese espacio de incertidumbre es donde se abre la posibilidad de construir algo nuevo. La resiliencia se convierte entonces en una habilidad fundamental, no como una capacidad de resistir sin sentir, sino como la habilidad de adaptarse, aprender y seguir avanzando a pesar de las dificultades. En este contexto, la resiliencia no es solo individual, también es colectiva. Se nutre de historias compartidas, de experiencias comunes, de la capacidad de inspirarse en el camino de otras. En última instancia, la evolución interna de la psicología femenina en estos 10 años puede entenderse como un proceso de regreso. Un regreso a la esencia, a la autenticidad, a una forma de vivir más alineada con lo que realmente importa. No es un proceso perfecto ni uniforme. Cada experiencia es única,
Cada camino es distinto, pero hay un hilo conductor que conecta todas estas transformaciones: el deseo de vivir de una manera más consciente, más libre y más auténtica. Y quizás lo más poderoso de todo esto es que este cambio no tiene un punto final. No es algo que se alcanza y se mantiene estático. Es un proceso en constante evolución. Porque a medida que cambian las circunstancias, también cambian las prioridades, las perspectivas y las formas de entender la vida. Y en esa capacidad de adaptarse, de cuestionar y de reconstruirse, reside la verdadera fuerza de esta transformación. A lo largo de los últimos 10 años, las relaciones y la forma en que se experimentan las emociones han atravesado una transformación profunda, compleja y, en muchos sentidos, liberadora. No se trata únicamente de cambios en la manera de amar o de vincularse con otros, sino de una redefinición completa de lo que significa conectar, sentir y compartir la vida con alguien desde un lugar auténtico. Durante mucho tiempo, las relaciones estuvieron marcadas por estructuras rígidas, muchas veces heredadas sin cuestionamiento: el amor entendido como sacrificio, la entrega como sinónimo de valor, la permanencia como prueba de éxito. Bajo estas ideas, muchas mujeres aprendieron a priorizar la estabilidad de la relación por encima de su propio bienestar emocional, adaptándose constantemente para sostener vínculos que, en ocasiones, no eran recíprocos. Sin embargo, en esta última década, ha surgido una conciencia distinta, una que pone en el centro la calidad del vínculo en lugar de su duración, la reciprocidad en lugar de la entrega unilateral, y la autenticidad en lugar de la apariencia. Este cambio no ha sido inmediato ni uniforme, pero sí ha sido significativo. Cada vez más mujeres han comenzado a cuestionar qué tipo de relaciones desean realmente, y más importante aún, ¿qué están dispuestas a aceptar dentro de ellas? Este cuestionamiento ha dado lugar a una nueva forma de entender el amor, no como una necesidad que debe ser satisfecha a cualquier costo, sino como una elección consciente que debe sumar, no restar. Uno de los aspectos más transformadores de este proceso ha sido el reconocimiento de la autonomía emocional. Durante años, se fomentó la idea de que la felicidad en una relación dependía en gran medida de la otra persona. Esto generaba dinámicas de dependencia donde el bienestar emocional estaba condicionado por factores externos. Hoy, en cambio, se está desarrollando una mayor conciencia sobre la importancia de construir una base emocional sólida de manera individual. Esto no significa rechazar el amor o la conexión, sino entender que una relación sana no debe ser la única fuente de estabilidad emocional, sino un complemento a una vida ya plena. Este cambio ha llevado a una evolución en la forma de elegir pareja. Ya no se trata únicamente de afinidad superficial o de cumplir con ciertos estándares sociales, sino de buscar compatibilidad en valores, comunicación y visión de vida. La atracción sigue siendo importante, pero ya no es el único criterio. Se ha vuelto esencial observar cómo la otra persona gestiona sus emociones, cómo se comunica, cómo enfrenta los conflictos. Porque se ha comprendido que una relación no se sostiene solo con momentos positivos, sino con la capacidad de atravesar juntos los desafíos de manera saludable. La comunicación emocional ha adquirido un papel central en esta transformación. Durante mucho tiempo, expresar sentimientos de manera abierta no siempre fue promovido. En muchos casos, se aprendió a callar para evitar conflictos, a minimizar emociones para no parecer demasiado, o a asumir que el otro debería entender sin necesidad de explicar. Estas dinámicas generaban malentendidos, frustración y, en muchos casos, desconexión emocional. Hoy, sin embargo, se está dando un cambio hacia una comunicación más consciente y directa. Expresar lo que se siente, lo que se necesita y lo que se espera se ha convertido en una herramienta fundamental para construir relaciones más saludables. Pero aprender a comunicarse emocionalmente no es sencillo. Implica desarrollar una gran capacidad de introspección, identificar lo que realmente se siente y encontrar la manera adecuada de expresarlo. También requiere escuchar activamente, sin defensas, sin interrupciones, sin la necesidad inmediata de responder. Este tipo de comunicación no solo mejora la calidad de las relaciones, sino que también fortalece la conexión interna, porque obliga a cada persona a estar en contacto con su mundo emocional. En paralelo,
ha habido un cambio importante en la percepción de la vulnerabilidad. Durante mucho tiempo, mostrarse vulnerable podía interpretarse como una debilidad, algo que debía evitarse para no ser lastimada o juzgada. Sin embargo, en esta nueva etapa, la vulnerabilidad está siendo reinterpretada como una forma de fortaleza. Abrirse emocionalmente, compartir miedos, inseguridades y experiencias personales requiere valentía. Y es precisamente esa apertura la que permite construir conexiones más profundas y significativas. Porque cuando una persona se muestra tal como es, sin máscaras, invita al otro a hacer lo mismo. Este cambio también ha impactado en la forma de enfrentar los conflictos dentro de las relaciones. Antes, el conflicto muchas veces se evitaba o se manejaba desde la confrontación extrema. Hoy, se busca una gestión más consciente, donde el objetivo no es ganar la discusión, sino comprender el punto de vista del otro y encontrar soluciones que beneficien a ambos. Esto implica dejar de ver el conflicto como una amenaza y empezar a verlo como una oportunidad de crecimiento. Porque cada desacuerdo, si se maneja adecuadamente, puede fortalecer la relación en lugar de debilitarla. Otro elemento clave en esta transformación ha sido la normalización de la salud mental como parte integral de las relaciones. Temas como la ansiedad, la depresión, la autoestima o los traumas emocionales han dejado de ser tabú y han comenzado a formar parte de las conversaciones cotidianas. Esto ha permitido que muchas mujeres se sientan más libres de expresar lo que están atravesando sin miedo al juicio. También ha generado una mayor comprensión dentro de las relaciones, porque se reconoce que cada persona tiene su propio proceso emocional y que éste influye en la dinámica del vínculo. Este enfoque ha llevado a una mayor responsabilidad afectiva, es decir, a ser consciente del impacto que nuestras acciones y palabras tienen en los demás. Ya no se trata solo de lo que se siente, sino de cómo se expresa y cómo se gestiona dentro de la relación. La responsabilidad afectiva implica coherencia, respeto y empatía. Significa no jugar con las emociones de otros, ser claro en las intenciones y actuar de manera alineada con lo que se dice. Este concepto, que ha ganado relevancia en los últimos años, ha contribuido a elevar el nivel de conciencia dentro de las relaciones. Al mismo tiempo, se ha producido un cambio en la forma de entender la soledad. Durante mucho tiempo, estar sola podía percibirse como un fracaso o como una situación que debía evitarse. Esto llevaba a muchas personas a permanecer en relaciones insatisfactorias por miedo a la soledad. Hoy, en cambio, se está revalorizando el tiempo a solas como una oportunidad de crecimiento personal. Estar sola ya no es sinónimo de estar incompleta, sino de estar en un proceso de conexión interna. Este cambio ha dado lugar a una mayor libertad para elegir relaciones desde el deseo genuino y no desde la necesidad. La redefinición de los vínculos también ha abierto espacio para cuestionar modelos tradicionales de relación. Cada vez más mujeres están explorando diferentes formas de vincularse, adaptadas a sus propias necesidades y valores. Esto no significa necesariamente rechazar lo tradicional, sino tener la libertad de elegir conscientemente lo que mejor funciona para cada persona. Esta apertura ha enriquecido el panorama relacional, permitiendo una mayor diversidad de experiencias y formas de conexión. Sin embargo, este proceso de transformación también ha traído consigo nuevos desafíos. A medida que aumenta la conciencia emocional, también aumentan las expectativas dentro de las relaciones. Se espera más comunicación, más empatía, más coherencia. Y aunque esto eleva la calidad de los vínculos, también puede generar frustración cuando estas expectativas no se cumplen. Por eso, uno de los aprendizajes más importantes en esta etapa es encontrar un equilibrio entre lo que se desea y lo que es realista, entre la idealización y la aceptación. La evolución en las relaciones y emociones también ha estado acompañada por un mayor acceso a información y recursos, libros, terapia, contenido digital. Todo esto ha contribuido a que muchas mujeres tengan herramientas para entender mejor sus experiencias. Pero al mismo tiempo, este exceso de información puede generar confusión o presión por hacerlo todo bien. En este contexto, aprender a filtrar, a quedarse con lo que realmente resuena y a aplicar el conocimiento de manera práctica se vuelve fundamental. En última instancia,
Lo que define esta transformación es un movimiento hacia relaciones más conscientes, relaciones donde cada persona asume su responsabilidad emocional, donde la comunicación es abierta, donde la vulnerabilidad es aceptada y donde el crecimiento es compartido. No se trata de relaciones perfectas, sino de relaciones reales, donde hay espacio para el error, para el aprendizaje y para la evolución constante. Y dentro de todo este proceso, hay un elemento que permanece como eje central, la conexión con una misma. Porque la forma en que una mujer se relaciona con otros está profundamente influenciada por la relación que tiene consigo misma. A medida que esta conexión interna se fortalece, también lo hacen los vínculos externos. Porque cuando una persona se conoce, se respeta y se valora, es capaz de construir relaciones que reflejen ese mismo nivel de respeto y autenticidad. Así, las relaciones dejan de ser un espacio de pérdida o sacrificio, para convertirse en un espacio de encuentro, crecimiento y construcción compartida. Un lugar donde no se busca completarse, sino acompañarse. Donde no se trata de encajar, sino de expandirse juntos. Y en esa transformación, se redefine no solo la manera de amar, sino también la manera de vivir las emociones, con mayor conciencia, mayor libertad y, sobre todo, mayor verdad.